gloria, a Él la gloria, a Él la gloria. Domingo 34. Pregunta 93. ¿Cómo se dividen estos mandamientos? En dos tablas. La primera tiene 4 mandamientos que nos enseñan cómo debemos vivir en relación con Dios, y la segunda tiene 6 mandamientos que nos enseñan lo que debemos hacia el prójimo. 94. ¿Qué exige el Señor en su primer mandamiento? Que yo, no queriendo poner en peligro mi propia salvación, evite y rehuya toda idolatría, brujería, ritos supersticiosos y la oración a los santos u a otras criaturas, que conozco correctamente al único Dios verdadero, confiar solo en Él y mirar a Dios por toda cosa buena, humildemente y con paciencia, y el amor, miedo y el honor a Dios con todo mi corazón. En definitiva, que renuncie a todo antes que ir en contra de la voluntad de Dios de cualquier manera. Pregunta 95. ¿Qué es la idolatría? Idolatría es tener o inventar algo en lo que se confía en lugar del único Dios verdadero que se ha revelado en su palabra. Dos cosas merecen nuestra atención en este punto de la enseñanza del Catecismo de Heidelberg. Primero, los autores del Catecismo consideran los 10 mandamientos como un resumen de la voluntad de Dios para el cristiano. Esto se vio claramente en las respuestas 90 y 91. Allí aprendimos que cuando nos convertimos en nuevas criaturas en Cristo, nos deleitamos en vivir según la voluntad de Dios en todas las buenas obras. Pero las buenas obras se definen entonces como cosas que se hacen según la ley de Dios. Así que está bastante claro que los 10 mandamientos que siguen inmediatamente esta definición son el resumen de Dios de su santa voluntad para con nosotros. Por lo tanto, el intento de negar la relevancia permanente y el carácter vinculante de uno u otro de los 10 mandamientos es contrario a la enseñanza del Catecismo. El mandamiento que más frecuentemente ha sido cuestionado en los últimos tiempos es el 4.º mandamiento acerca de guardar el día de reposo. Y es cierto que el Catecismo no dice tanto sobre este mandamiento como la Confesión de Fe de Westminster. Sin embargo, esto no justifica la alternativa de que somos libres de tener una visión liviana de este mandamiento. Esto es totalmente inconsistente, no solo con la inclusión de esta ley en el resumen de cuál es la voluntad de Dios para el cristiano, sino también con la notable declaración de la respuesta 115. Si nadie en esta vida es capaz de obedecer los 10 mandamientos perfectamente, la pregunta 115 cuestiona: ¿por qué entonces Dios hará que se prediquen los 10 mandamientos de manera tan estricta? La respuesta es muy significativa. El Catecismo dice que esto es necesario para que podamos aprender cada vez más a conocer nuestra naturaleza pecaminosa y así llegar a ser más fervientes en la búsqueda de la remisión de los pecados y la justicia en Cristo, y al mismo tiempo esforzarnos constantemente para alcanzar la meta de la perfección. El Catecismo declara así que este principio se aplica también al 4.º mandamiento, lo que no sería cierto si hubiera sido abrogado. El intento moderno de debilitar las elevadas exigencias del 4.º mandamiento no nos cuadra en el Catecismo de Heidelberg. La segunda cosa que merece comentario aquí es la afirmación de la respuesta 93 de que los 10 mandamientos están divididos en 2 tablas. Este es el punto de vista tradicional y se deduce de los siguientes datos bíblicos. Primero, la Biblia dice que el Señor le dio a Moisés 2 tablas del testimonio en el monte Sinaí, Éxodo capítulo 31, versículo 18. Sin embargo, no se nos dice qué estaba escrito en una u otra de estas 2 tablas. Segundo, Cristo resumió la ley en 2 declaraciones. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, y debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Marcos capítulo 12, versículo 30.
Esto podría parecer sugerir la división tradicional. Debe entenderse, sin embargo, que la visión tradicional, por útil que sea, no es la única manera de plantear la división de la ley. Puede ser, como han sugerido algunos eruditos, que toda la ley estuviera escrita en cada una de las 2 tablas de piedra dadas a Moisés. Esto parece estar de acuerdo con las costumbres de ese día en cuanto a hacer tratados o pactos. También es cierto que cada uno de estos 10 mandamientos tiene algo que ver con nuestra relación con Dios. Por ejemplo, dado que Pablo dice que la codicia es idolatría en Efesios capítulo 5, versículo 5, el 10º mandamiento claramente no nos enseña simplemente qué deberes tenemos para con nuestro prójimo. También se puede cuestionar, incluso si se hace una división en una primera y una segunda tabla, si la división debe hacerse entre el 4º y el 5º mandamiento. El 5º mandamiento trata de toda la esfera de la autoridad debidamente constituida, pero no hay más autoridad que la que viene de Dios. Es por esta razón que a los hijos se les ordena obedecer a sus padres en el Señor. En otras palabras, la obediencia a la autoridad debidamente constituida no es solo lo que debemos hacer a nuestro prójimo, sino también una expresión de nuestra obediencia a Dios mismo. Debe recordarse que todos los credos y confesiones son falibles, a diferencia de la Biblia, que es infalible. Las confesiones reformadas siempre deben ser probadas una y otra vez por las Escrituras. Podemos estar plena y completamente de acuerdo con el Catecismo cuando dice que los 10 mandamientos son la norma adecuada y verdadera de obediencia para el cristiano. También podemos estar plena y completamente de acuerdo en que los 10 mandamientos enseñan cuál debe ser nuestra actitud hacia Dios y qué deberes tenemos hacia con nuestro prójimo. Por lo tanto, no criticamos el catecismo si decimos que no estamos del todo satisfechos con la comprensión tradicional de la estructura del decálogo en su conjunto, por las razones que hemos expuesto anteriormente. Sin embargo, al decir esto, queremos añadir una nota afirmativa. El catecismo tiene razón al hacer una distinción entre lo primero y lo segundo, poniendo a Dios en primer lugar y al hombre en segundo lugar. De hecho, estamos convencidos de que la razón del orden particular que encontramos en estos 10 mandamientos es la primacía de Dios. Por lo tanto, sugerimos humildemente que esta parte del catecismo mejoraría si dijera algo como esto. Pregunta 93. ¿Cómo están organizados estos mandamientos? Y la respuesta que proponemos es la siguiente. Se centran en las 2 esferas de la vida. La primera tiene que ver más directamente con la adoración a Dios y la segunda es lo que Dios requiere de nosotros en su servicio. Puede que haya incluso una manera mejor de decirlo que esta, pero creemos que esto se acerca más a la intención de la ley misma y evita los elementos arbitrarios de la visión tradicional del catecismo. Antes de analizar los diversos mandamientos en particular, debemos comprender algunos de los principios generales que se aplican a todos ellos. Primero, hay un orden de importancia en la disposición de estos mandamientos. El principio organizador es la centralidad o supremacía de Dios. El hombre natural no logra comprender esto en absoluto. Piensa que no es tan malo si se abstiene de robar, asesinar y adulterar, sin prestar la más mínima atención a los deberes superiores de la adoración. Sin embargo, los pecados más grandes de los hombres están en el área de la adoración. En segundo lugar, cada mandamiento enseña tanto lo que se requiere como lo que está prohibido. 8 de los mandamientos están expresados en forma negativa, no deberás o no harás. 2 están expresados en forma positiva. Pero al comparar las escrituras con las escrituras, aprendemos que cuando Dios nos da una forma, ya sea el deber o el no deber, la otra está inevitablemente implícita. Y en tercer lugar, 10 mandamientos son suficientes. En las escrituras, el número 10 se utiliza a menudo para indicar integridad. Cuando el novio en el Cantar de los Cantares elogia 10 aspectos de la belleza de su esposa, por ejemplo, es una forma de decir eres perfecta. Bueno,
Los 10 mandamientos de Dios son perfectos. El decálogo no necesita añadidos. Gloria.